tengo muchas ideas, porque ¿sabes quién? Parece que hoy no vamos a tener problemas técnicos. De acuerdo. La clase pasada, ¿sí?, en esta materia, estábamos hablando de qué. La ley de utilidad marginal. Correcto. Una pregunta importante. ¿Por qué es tan importante la ley de utilidad marginal en la teoría económica? Porque ya la construcción de la curva de demanda. Porque lleva la construcción de la curva de demanda. Esa es una respuesta. Pero déjame enfocarme. No, perdón. Hay teóricos para la cual esa es la respuesta. No, está bien, de acuerdo, pero... No, porque todas esas palabras, fines, medios, utilidad, escasez, están concentradas en esa ley. Esa es la otra respuesta. Y me parece genial que tengamos las dos respuestas, porque fíjense qué ocurre. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la visión de el valor marginal, ¿okay?, desde el punto de vista de la teoría de la escuela austríaca y desde el punto de vista de otras orientaciones económicas subjetivas y marginalistas? O sea, desde el punto de vista de otras escuelas económicas subjetivas y marginalistas. Retrocediendo mucho, ¿cuál sería la diferencia entre la escuela austríaca y la escuela de Lausanne cuando hablamos del problema del valor marginal? ¿Cuál sería la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que cuando ustedes estudian la teoría como la de la economía subjetiva, como la desarrolla Menger, ustedes se encuentran con que el valor marginal está implícito en las propias categorías de análisis con las que se inicia la teoría económica. O sea, de hecho, si ustedes manejan la teoría, por ejemplo, como la organiza o la sistematiza posteriormente Mises, se darán cuenta que la propia categoría de la acción en un sistema teórico axiomático deductivo lleva implícita en sí la teoría del valor marginal. Ahora, la teoría del equilibrio no lleva implícita en sí la teoría del valor marginal. El valor marginal no se deduce teóricamente de los modelos, por ejemplo, de la escuela de Lausanne. Claro, no tendría tanta importancia porque hay modelos que no serían axiomático deductivo, sino inductivo. Eso lo entendemos. Pero lo interesante del asunto es que para la escuela austríaca el valor marginal es necesario desde el punto de vista lógico. O sea, no podemos seguir avanzando en la propia teoría si no explicamos el valor marginal. El valor marginal se deduce del propio axioma de la acción humana. Vaya, cuando hablamos de teoría, de hecho, cuando tuvimos una clase hablando de metodología, porque los enfrentamos al mismo tiempo a dos conjuntos de texto, o a dos grandes orientaciones dentro de la escuela austríaca, que son la de Hayek y la de Mises. Generalmente hablamos Mises y Hayek. Bueno, Mises y Hayek no son algo así como, digamos, marcientes, que son más o menos homogéneos. En realidad hay diferencias importantes entre la forma de entender la teoría austríaca de Mises y la de Hayek. Mises es estrictamente axiomático. Hayek no solamente es que le da mayor importancia a las hipótesis auxiliares, eso es relevante, pero no tanto porque Mises usa hipótesis auxiliares en la construcción de su modelo, sino que Hayek piensa que el axioma fundamental desde el cual se construye todo, para poder entenderlo como axioma es necesario estudiarlo desde el punto de vista de la teoría psicológica, de la psicología teórica, lo que hoy en día llamaríamos desde el punto de vista de la neurociencia. O sea, si tú no entiendes cuál es el orden espontáneo del cerebro humano y por lo tanto de la sociedad humana, entonces todas tus construcciones lógicas en economía van a sufrir de ciertos problemas a la hora de utilizar hipótesis auxiliares y ajustar el desarrollo teórico. Esto es muy interesante porque
Si ustedes comparan, por ejemplo, la forma en que explica Mises la teoría de la inviabilidad del socialismo, eso lo vamos a ver mucho más adelante, y la forma en que la explica Hayek, notarán que, aunque es la misma teoría, esta aparentemente pequeña diferencia, que podría ser interpretada como muy grande, sale de ahí. O sea, para Mises, lo importante son que el socialismo sería incapaz de permitir que se transmita información a través de un sistema de precios porque no se pueden generar precios. Por lo tanto, la economía no puede asignar recursos de manera, entre comillas, eficiente. ¿Por qué digo entre comillas eficiente? Porque es eficiente desde el punto de vista intersubjetivo. Puede ser muy eficiente para el planificador, ser ineficiente. Si es su objetivo, por ejemplo, es empobrecer. Pero el punto es que desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el óptimo posible en una sociedad, es decir, que la mayor cantidad de las personas esté lo más cerca posible de sus objetivos más apreciados. Repito, fíjense de nuevo, no estoy diciendo que sean más ricos, que sean más capaces, que tengan más recursos, salud, sino que la mayor cantidad de personas esté lo más cerca, que en el conjunto de las circunstancias sea realmente posible de los objetivos que subjetivamente más aprecian cada uno de ellos, que son diversos y diferentes y que no necesariamente son los mismos. Bueno, el óptimo, lo que podríamos llamar un óptimo social, y probablemente ni siquiera Wilfredo Pareto hubiera estado en desacuerdo con lo que yo acabo de definir, probablemente estaremos en desacuerdo acerca de cómo medirlo, pero no con la definición. El óptimo social no es que la sociedad sea más rica. El óptimo social es que es la sociedad en la cual la inmensa mayoría de las personas, o todas las personas, están más cerca de los objetivos que más aprecian, subjetivamente, que en cualquier otro escenario de orden social. Eso ocurre en un escenario de orden espontáneo. Para eso es necesario que se formen precios. Sin embargo, los precios son uno de los elementos de transmisión de información en un orden espontáneo. No son el único. Son el principal que estudia la economía a través de la praxeología. Si entendemos la teoría del orden espontáneo a partir de nuestros modelos axiomáticos, vamos a concentrarnos en el problema de los precios. Ahora, si tenemos una teoría auxiliar en otra ciencia, que hoy en día sería la neurociencia, en la época era la psicología teórica, podemos tener una antropología de la gente que no es una construcción lógica pura, sino que tiene elementos que se traducen de otras ciencias. Estoy haciendo una pequeña introducción, un poquito regresando al problema de la metodología por lo siguiente. A mí me gusta mucho insistir en un tema que conecta varias materias de este diplomado. Y el tema es que no existe una teoría económica que no esté basada en una antropología de la gente. Entonces, cuando ustedes estudian teoría económica, sobre todo desde el punto de vista de que existe más de una teoría económica, la pregunta que se tiene que hacer es ¿cómo entiende esta teoría la gente con la que está trabajando? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que nosotros estemos orientados todos nuestros estudios o todo nuestro fundamento a una franja de la población que es una minoría. Y a mí lo que me interesa es la mayoría, que me parece que no ha entendido absolutamente nada, pero no aquí, en ninguna parte, y por eso es que el socialismo gusta, bueno, y el sexy. Si no, estamos de acuerdo, pero espérate un segundo, porque hay un problema. Cuando hablamos de que la economía funcione, no es necesario que la gente la entienda. Esa es una de las cosas más paradójicas del sistema económico. Las personas persiguen los fines que subjetivamente más valoran por los medios que le requieren menor esfuerzo, trabajo y capital según su conocimiento. Esto es cierto siempre, independientemente de que sean anticapitalistas, socialistas, ignorantes, sabios, economistas o lo que sea. Es decir, la teoría económica aplica a los seres humanos porque precisamente esta es la forma en que los seres humanos pensamos. O sea, la acción humana es una conducta. Eso es muy interesante. En teoría diferenciamos acción de conducta, porque es un tipo de conducta muy específicamente humana. Casi exclusivamente humana, no exclusivamente, pero casi exclusivamente humana. Sin embargo, el problema ahí está en que no es necesario entender lo que estás haciendo para que lo hagas racionalmente. ¿Por qué luce tan irracional y tan extraña la forma de conducta de las personas? Por dos motivos. El motivo número uno es que sus fines pueden ser diferentes a los que tú consideras que deberían tener. Y podrías o no tener razón.
Y por el otro lado, la estructura de incentivos con los que trabajan es diferente a la estructura de incentivos con la que se trabaja. El tema de racionamiento funciona muy mal, por supuesto, como todo racionamiento, pero ¿cuál es la lógica de la persona que no tiene acceso, o sea, no tiene capacidad de compra para salirse de ese sistema? ¿Okay? Para la persona que no tiene capacidad de compra para salirse de ese sistema, en medio del empobrecimiento que el propio socialismo crea, ¿okay? La lógica del asunto consiste en que el día, con su poca capacidad de compra, va a adquirir cualquiera productos racionados que haya ese día, ¿okay? Porque puede intercambiarlos con otras personas por los productos que necesita, ¿okay? O simplemente almacenar en su casa y consumir, ¿okay? Lo poco que va consiguiendo, lo cual lleva a situaciones incluso de hambre en algunos casos. Pero el punto interesante es que todos esos razonamientos son exactamente los mismos razonamientos económicos de la persona que va y le compra al arbitrista, que hace el arbitraje, que se lleva el saqueo, o al contrabandista que está cerca de la frontera, los precios son mucho más bajos. Es decir, el punto interesante es que si tú agarras a personas que no saben nada de economía, y los colocas en una estructura de libre mercado, con las diferencias culturales que sí son relevantes, su conducta va a ser muy similar a, o prácticamente la misma que si supieran mucho de economía. Porque las personas hacen lo que les conviene. Ahora, eso es cierto para la economía, si estudiamos teoría económica. Si estudiamos orden espontáneo, ya la cosa se complica. Porque efectivamente la posibilidad de que se creen sistemas de incentivos perversos y se interfiera con el funcionamiento eficiente del sistema económico depende de lo que las personas creen. O sea, las personas pueden actuar de forma completamente diferente a los valores en los que creen y expresan. Y lo que es más interesante es que no identifican la contradicción. ¿Están los políticos? No, las personas que ponen incorrientes. No, la gente común y corriente que las cree que personas- es culpable de todo el barraquero. Por ejemplo, la persona que sistemáticamente está tratando de vender caro y comprar barato, al mismo tiempo está acusando a los especuladores de todos los problemas. No se da cuenta que él está especulando toda su vida. O sea, esa contradicción las personas no la identifican. Bueno, eso es como pedir a una persona que se dé cuenta de su propia envidia, eso es prácticamente imposible. ¿Okay? No, es casi imposible. Aparte de vergonzoso, es un problema de conflicto interno, pero volviendo a nuestro tema, ¿okay? La clave de todo esto está en que entender economía, o sea, si todas las personas supieran economía, cambiarían su forma de actuar en el orden social. No lo sabemos, eso ya he hablado del tema. Lo que sí decía Mises es que lo que sí es absurdo, realmente absurdo, es que nos tomemos en serio, en economía, las opiniones de las personas que no la han estudiado. Cosa que suele suceder. Claro, el problema es que también tenemos a personas que la han estudiado y proponen cosas totalmente absurdas. Yo estaba pensando en un par de premios Nobel, pero sí, pero bueno, el asunto interesante, entonces regresando a nuestro tema de hoy, es que la teoría el punto interesante es el siguiente: la teoría del valor marginal está dentro de la teoría austríaca implícita en el propio axioma de la acción. Pero es que hay otro elemento interesante. Si yo me voy, por ejemplo, al estilo de Hayek, a sostener, bueno, no digamos sostener, pero a estudiar en otras ciencias, en neurociencia hoy en día, por qué el axioma es el axioma, o sea, por qué el axioma humano es como es, a partir del funcionamiento de la forma en que funciona el cerebro humano, de la forma en que funciona el orden espontáneo, voy a nuevamente descubrir que ahí también está implícito la teoría del valor marginal. O sea, efectivamente, valoramos marginalmente porque pensamos, porque actuamos como actuamos, pero es que actuamos como actuamos porque nuestro cerebro funciona como funciona. O sea, nuestro cerebro funciona estableciendo relaciones de formas eficientes. Pero es que constantemente nos equivocamos, sí, pero eficientes en la medida de información de que disponen. O sea, por ejemplo, ¿por qué nos descuidamos? ¿Por qué se nos olvida dónde dejé los clientes? Porque el cerebro trata de fijar la información relevante en la que va a utilizar. Imagínense si todo el tiempo estuviera capturando toda la información al mismo nivel. Sería un desastre.
El punto interesante es que esta forma de entender la economía, a su vez, en realidad lo que hace es explicar a partir de la forma en cómo funciona nuestro cerebro, una de las formas de nuestra conducta básica. Y esa de las formas de nuestra conducta básica la podemos extender a cualquiera de nuestras conductas. Todo fenómeno humano puede ser explicado económicamente. Absolutamente todo fenómeno, incluso aquellos que no calificaríamos de acción. O sea, en el sentido estrictamente misiano, lo que no calificaríamos de acción, lo que calificaríamos de conductas meramente instintivas, puede ser explicado en términos económicos. Las conductas meramente instintivas tienden a ser eficientes económicamente de acuerdo con la información disponible. En términos de fines y medios. En términos de fines y medios. El fin y medio establece el propio instinto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el factor clave de todo esto. El factor clave de todo esto es que en realidad nuestra caracterización de la gente es correcta. No es completa. La complejidad del ser humano es mayor de la que nosotros usamos, pero es correcta, es realista y es apropiada. Mientras que se construye teoría económica, desde otra forma de pensamiento económico, con una caracterización de la gente que no es realista, eso ya es un problema. No es que es una simplificación, es que no es real, pero existe otro problema todavía mayor, y es que no es correcta. Que no sea realista no sería tan grave si los elementos que toma sí se correspondieran con la realidad. Pero el problema es que no. O sea, los seres humanos no se comportan como establece ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces, este es el elemento que yo quería llegar con respecto al valor marginal. El valor marginal está, para la teoría austríaca, está implícita en el propio axioma original de la acción. Ya decía yo que esta vez es una introducción demasiado larga. Hablemos de la teoría del rendimiento marginal decreciente, que es la primera ley económica que vamos a estudiar. La actividad marginal es una ley económica también. Sí, por supuesto. No, pero es que una cosa es el valor marginal y otra cosa es la utilidad marginal. No te preocupes. Pero no sé si lo veré cuando vea la afirmación. Si de pronto yo mismo utilicé mal el lenguaje hace un momento, es posible. Pues me pasa como nos pasa a todos. Pero el asunto es el siguiente. Hemos estudiado hasta ahora el valor marginal y insistí muchísimo en eso por las razones que acabo de decir. Porque para la teoría austríaca está implícita desde el principio en las propias categorías de la acción. Y él lo decía. ¿Por qué el valor marginal? Porque desde que yo comencé a estudiar fin, medio, valor, utilidad, escasez, me di cuenta que ahí estaba implícito el valor marginal, que desde ahí. O sea, que si esta es la forma de analizar la economía, si yo utilizo estas subdivido la acción humana en ese sistema, pues de ahí se deduce necesariamente el valor marginal. O sea, no puedo seguir analizando si no llego al valor marginal a partir de ahí. Bueno, eso es interesante, de nuevo, porque hay otros sistemas de estudiar la teoría económica en la cual el valor marginal es importante, pero no es necesario desde el punto de vista lógico. O sea, no se deduce lógicamente del propio sistema, sino que se introduce desde el punto de vista empírico. Tienen que ir y buscarlo. De nuevo, hay elementos en la teoría austríaca que se introducen desde el punto de vista empírico, son hipótesis auxiliares. O sea, no es cierto que todo el edificio de la teoría austríaca se construye a partir de un axioma mediante teorema. Nosotros afirmamos cosas que no se deducen de forma necesaria por teoremas de lo que hemos venido deduciendo, pero las introducimos como hipótesis auxiliares y seguimos construyendo teoría. En el caso de el valor marginal no es así. El valor marginal se deduce necesariamente del edificio de la teoría austríaca. No necesitamos tomar como hipótesis auxiliares. Una vez que hemos comprendido el valor marginal, pasamos al rendimiento marginal decreciente. Imagínense ustedes, hablemos de los bienes. ¿Qué son bienes? Todo lo que no son males. No, bueno, está bien, pero es que hasta cierto, aunque yo lo dije de esa forma tonta, intencionalmente tonta, Menger lo dice de una forma mucho más sofisticada y elegante, pero esencialmente lo primero que dice es eso. Bienes no son los que no son males. O sea, los que son deseables, buenos para, o sea, los que tienen que ver con nuestros fines, ¿de acuerdo? Lo importante es que
sin entrar todavía en la teoría general de los bienes que vamos a estudiar más adelante, cuando estudiamos teoría de capital, supongamos que combinamos varios bienes económicos. Vaya, un momento, ¿qué es un bien económico? Porque hay bienes que no son económicos y hay bienes que son económicos. ¿Cuál es un bien económico? ¿Cuáles son las...? ¿Dime? Creo que es escaso. Escaso. ¿Y qué otra cosa debe tener? Es útil para la... Utilidad y escasez. O sea, es una combinación relativa, tanto de utilidad, tanto de escasez. ¿Recuerdan? Raritas y compatibilitas, por cierto. Bueno, es decir, que si no hay utilidad y escasez, no es un bien económico, ¿cierto? Bueno, eso es importante. ¿Cómo se establece el valor marginal de un bien económico? Su valor marginal. Lo primero, trabajando sobre unidades relevantes en el contexto de la acción, ¿recuerdan? Si la unidad no es relevante, nada que ver. Segundo, en el contexto de la acción, yo solamente tomo en cuenta las unidades que intervienen en la acción que estoy analizando. O sea, yo no comparo todo el agua del mundo contra todo el oro del mundo. Porque nadie es dueño de todo el agua del mundo y nadie es dueño de todo el oro del mundo para hacer este intercambio. O sea, yo para poder establecer el valor marginal, tengo que tener un contexto de una acción que me permite establecer el valor marginal. Porque si no hay contexto de acción, así sea imaginaria, así sea teórica, no lo puedo hacer. Eso es importante. Y el tercer elemento que a mí me gusta señalar muchísimo es que todas las leyes económicas se dan en condición de ser paribus y nunca se nos puede olvidar, permaneciendo todo lo demás. Bueno, de acuerdo. Vamos a imaginarnos que, a ver, ¿a quién agarro de víctima? Vamos a poner de Ana. No, ¿a quién agarro de víctima? Por ejemplo, Alejandra está de vacaciones en el desierto del Sahara. Y tiene un plan de lujo, sus vacaciones del desierto del Sahara, en donde le entregan una camioneta Homer de super lujo, para que ella pasee por el desierto. Por supuesto tiene aire acondicionado, sirve directamente los cócteles, preparado. Por supuesto tiene teléfono satelital, para comunicarse en caso de necesidad y todo lo demás. Y bueno, después de 6 horas paseando, se accidenta el perón y no hay electricidad. Entonces, aparte de avanzar en la materia, estoy repitiendo cosas de la semana pasada con toda intención. No hace daño. Sí, es el mismo de la semana pasada. Bien, perfecto. Entonces, Alejandra está en el desierto de Sahara, se queda sin electricidad, la hoja y se va caminando. 4 horas después, 60 grados a la sombra, se encuentra con un grupo de beduinos. ¿Qué les pide? Agua. Lógico, ¿verdad? Entonces, como el agua es sumamente escasa, en el desierto, es muy valiosa y la utilidad es obvia, entonces le dicen que no le pueden regalar agua, porque eso vale más que el oro. Entonces, ¿qué le ofrece ella a cambio del agua? Ya sabes lo que vamos. No, deja ver qué es lo primero que lo No sé, la Homer. La Homer, perfecto. La mitad de las personas no se les ocurre la Homer y la otra mitad sí. Y viene un dato muy interesante porque la respuesta es, le pago el agua con una Homer robada, porque no es tuya. Es un dato muy interesante. Entonces nuestro beduino dice, no me interesa, mira, yo aquí me dedico a negociar contrabando de armas y otra serie de cosas, y ahí tengo 25 Homer todas igualitas. Realmente no necesito Homer. No vamos a seguir avanzando en el ejemplo hasta la parte inmoral del ejemplo a la que ustedes quieren llegar. No, la propusiste tú. Ustedes están empeñados a llegar a esta parte. No puedo resolver el ejemplo de cualquier otra forma. Pero vamos a imaginarnos la solución inmoral del ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Le proponen eso, el tipo dice, no, tampoco me interesa, porque mira, aquí tengo 4 esposas y 56 concubinas, 2 tiendas de campaña completas de arena. 2 tiendas de campaña completas de arena. Entonces, ¿dónde está el error conceptual? O sea, ¿por qué razón el ejemplo de la Homer sí es económicamente correcto y el ejemplo de la arena es económicamente incorrecto? Bueno, puedes comparar a Alejandra con las concubinas. Ni a las concubinas entre ellas. No, a ella es obvio porque es occidental, es otro valor diferente. Pero tampoco a las concubinas entre ellas ni a las esposas. Pregúntale a un musulmán que tenga 4 esposas, si no son diferentes entre sí. Una friega más, otra friega menos. Bueno, no, en serio, el punto importante aquí es el siguiente.
Para nosotros hablar del valor marginal, el bien tiene que ser homogéneo y perfectamente intercambiable, ¿verdad? Bueno, perfecto. Para ser homogéneo y perfectamente intercambiable, entonces, ¿los seres humanos son homogéneos y perfectamente intercambiables? No. Factor clave de ese ejemplo como el que explicábamos el valor marginal. Bien, el agua sí, por ejemplo. Los vasos de agua son homogéneos y perfectamente intercambiables. Dedicamos cada vaso de agua al fin de mayor valor. ¿Qué es el valor marginal? El establecer que teniendo determinada cantidad de un bien homogéneo y perfectamente intercambiable, el valor de cada unidad relevante en el contexto de la acción es igual al valor de la última unidad disponible. En condiciones de escasez, como las que estamos mencionando, agua en el desierto de Sahara, probablemente el valor marginal es muy alto, porque hay muy poca agua, ¿cierto? Pero ahora, Alejandra llegó a un oasis y se encontró con una laguna de agua, parece una piscina gigante. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el valor marginal? No, extremadamente bajo. Va a ser el valor marginal del último trago de agua que se va a tomar, porque ya no puede tomar más. Si se la puede llevar o no, ya sería otra historia, pero el punto fundamental es que el valor marginal puede llegar a ser el valor de la última unidad con valor económico, o puede establecerse en el contexto de una acción mucho antes que eso. ¿Por qué? Desde el punto de vista de que yo hago una construcción, un modelo matemático no es igual, pero desde el punto de vista lógico el concepto es el mismo, porque depende del contexto de la acción y la cantidad de unidades disponibles. Lo que es más interesante, nunca en su vida he visto una como ella. Es sumamente exótica, de hecho tiene un valor altísimo. ¿Por qué son más atractivos? Los hombres las prefieren rubias, es el título de una película. Sí. ¿Por qué son más atractivas las rubias? En estos países sí. Aquí sí, en Estados Unidos también. Bueno. En Suecia no. No. En Noruega. En Suecia y Noruega las morenas son mucho más interesantes. Y por ejemplo, aquí nos llama muchísimo la atención una pelirroja. Es exótica. En Escocia no. En Escocia la mitad de las mujeres son pelirrojas y con el pelo sortida. Bueno, el punto entonces es que lo escaso es más valioso, ¿sí? De acuerdo, pero tiene que ser homogéneo perfectamente intercambiable. Eso nos permite acercarnos entonces al problema del valor marginal decreciente. La gran pregunta que uno se hace con respecto al valor marginal decreciente, vamos a construir un modelo muy sencillo. Vamos a utilizar solamente dos bienes, fijo y variable. La combinación del bien fijo y el bien variable nos va a dar un producto. El bien fijo es un pedazo de tierra del tamaño de este salón, en el cual previamente sembradas papas. Y ahora vamos a recoger la cosecha de papas. ¿Cuál es el bien variable? Trabajadores, o sea, peones. Estamos hablando de rendimiento marginal. De rendimiento marginal decreciente. Para explicar el rendimiento marginal decreciente a partir del valor marginal, por eso insistí tanto en retroceder al valor marginal. Para poder aplicar el rendimiento marginal decreciente, tenemos que estar muy claros en qué es realmente el valor marginal. Ya van a ver por qué paso a paso. Ok, tenemos las papas en el terreno y tenemos los trabajadores. Los trabajadores son homogéneos y perfectamente intercambiables. No, para nada. No existe ningún factor llamado trabajo que sea homogéneo y perfectamente intercambiable. Tampoco el terreno. Eso no es cierto. No existe un factor homogéneo llamado capital. El capital no es ni homogéneo ni perfectamente intercambiable, por mucho que lo digan ciertas teorías, porque en términos muy simples, las máquinas de coser no sirven para troquelar metal y las troqueladoras no fabrican ropa. Entonces el capital no es homogéneo y perfectamente intercambiable, y el trabajo mucho menos. Las personas no saben hacer las mismas cosas, ni tienen las mismas habilidades ni la misma disposición al trabajo. Ahora, en el contexto de una determinada acción, el trabajo que vamos a emplear sobre un número determinado de trabajadores, que sería la oferta de trabajo, podría resultar homogéneo y perfectamente intercambiable subjetivamente para nosotros. O sea, si todos son peones agrícolas y todos saben recoger papas, y hay más peones agrícolas que saben recoger papas de los que necesito contratar,
Me da igual contratar a este que a este. ¿Me explico? Todos saben hacer el trabajo, todos tienen más o menos la misma cantidad de trabajo. Claro, si sé que este tipo es flojo no lo contrato, pero en general, ¿qué? Me da igual contratar a este que a este. Si no se porta bien lo despido y pongo a otro que se porte mejor. O sea, en ese sentido, bajo ciertas condiciones, podemos aplicar la teoría de valor marginal a eso. ¿De acuerdo? Imagínense, por ejemplo, si ustedes se van a comprar un celular, ¿les da igual de qué color sea? No, ¿verdad? Pero al que vende celulares, ¿le da igual de qué color sea? En general sí, a menos que haya colores que él considere que no se van a vender. Ahora, si él está trabajando con un rango de colores para los cuales hay demanda, o sea, por ejemplo, tú te comprarías un celular rosado con dibujitos de Hello Kitty. Sí, pues yo ¿Sí? Qué bárbaro. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Hay gente que lo compraría porque le gusta mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Es un producto que tiene demanda, entonces sí lo roban. Exacto. Porque te puede vender. Claro. No, a lo que quería llegar, Sí. el hecho, por ejemplo, de que a Pedro no le guste el celular rosado, si a Juanita le gusta, perfecto. Ambos tienen demanda. Desde el punto de vista del vendedor, dentro de la gama de colores que él sabe que tienen demanda, los colores para él son indiferentes. Absolutamente indiferentes. Son homogéneos y perfectamente intercambiables, aunque sean de diferente color. A menos, por supuesto, que entremos en unos colores a los que a la gente no le gusta, los rechaza. El nivel de demanda de ese color es muy bajo, o en general rechaza, ahí ya entramos en otro. Ya deja de ser homogéneo, ya no es el mismo producto. ¿Me explico? Perfecto. Una vez que hemos visto eso, entonces decimos que, ok, peones agrícolas podemos considerarlos para el contexto de nuestra acción como si fueran homogéneos y perfectamente intercambiables. Y el terreno, como es uno solo y ya está sembrado, tiene una producción dada previa, tiene un valor marginal fijo. ¿De acuerdo? Estamos claros en eso. Yo coloco un trabajador a recoger y se tarda 2 semanas en recoger la cosecha. Si coloco 2 trabajadores a hacer el trabajo, se tardan 6 días. Es más productivo. O sea, es mucho más productivo. No solamente porque estoy recogiendo la cosecha antes, sino porque no son 7 días, que sería la mitad de lo que hace uno solo. De trabajar 2 recogiendo la cosecha es más productivo que la suma de 2 veces 1. ¿Estamos claros? Entonces el rendimiento de la productividad es ascendente en ese momento. Meto a un tercer trabajador y con el tercer trabajador tardan 3 días en recoger la cosecha. ¿Qué pasó? Mejoré la productividad, ¿verdad? Pero en la misma proporción que antes. No, menos. Probablemente a gran velocidad ya llegué al óptimo. Es lo más probable. Porque si meto un cuarto trabajador, lo que va a agregar probablemente sea inferior al costo de introducir a ese cuarto trabajador. En el ejemplo que yo estoy poniendo, después ya llegamos a ese punto. Claro, yo podría introducir trabajadores hasta el momento en el cual el trabajador adicional, en lugar de aumentar la producción, la reduce. Lo cual efectivamente puede ocurrir. Y en este caso no se imagina, bueno, porque comienzan a estorbarse entre sí en el terreno, quitan las papas y las dañan. Todo se está muy bien desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista económico, ¿de qué estamos hablando? Desde el punto de vista económico, lo que estamos diciendo es que, superado el óptimo, vamos a alcanzar rápidamente un punto en que la introducción de más factores, o de más elementos, de más unidades del factor variable, primero va a hacer que el incremento de la producción sea menos que proporcional y posteriormente va a hacer que caiga, o sea, que sea negativo. Hasta ahí estamos muy claros. Si lo vemos desde el punto de vista del valor marginal y decimos que sí podemos aplicar valor marginal en el contexto de esta acción a las unidades de trabajo empleadas, quizás no a los trabajadores, pero sí a las horas de trabajo que ellos emplean, en una habilidad que es más o menos común entre todos ellos. ¿De acuerdo? No tendría por qué sorprendernos que sea decreciente a partir de cierto punto. Lo que debería sorprendernos es que sea creciente al principio.
existe el valor marginal? Si tú tienes un bien que es fijo, el pedazo de tierra con las papas, y un bien del cual agregas cada vez más unidades, no tendría por qué sorprenderte que al agregar unidades adicionales y estuvieras combinando un valor marginal estable con un valor marginal decreciente. Cada vez que agrego un nuevo trabajador, le agrego más trabajo, reduzco el valor marginal de las unidades de trabajo empleadas. ¿Me explico? No tendría por qué sorprenderme que el valor marginal sea decreciente. Lo que eso es obvio. Estoy agregando unidades que tienen valor marginal, y por lo tanto ese valor marginal, a cada unidad adicional, el valor de cada unidad indiferenciada en el contexto de fracción es el de la última unidad agregada, el valor de todas más. Lo que tendría que sorprenderme en realidad, lo que yo tendría que explicar no es eso. Lo que yo tendría que explicar es porque al principio hay valor creciente. O sea, lo verdaderamente sorprendente es porque al principio crece la productividad. O sea, cuando yo agrego el segundo trabajador, el valor marginal del trabajo empleado bajó. Subió. No puede ser. No puede ser. El valor de la producción subió y fue más eficiente, pero el valor marginal de las unidades de trabajo totales empleadas, de cada unidad indiferenciada de trabajo empleada en el contexto de esta acción, ¿bajó o subió? Bajó. ¿El valor marginal del factor fijo pudo variar de alguna forma? No. Entonces, ¿cómo diablos sube? ¿Cómo diablos el resultado es mayor? ¿Qué brujería es esta? La brujería que hay aquí es que nuestro ejemplo, que es un modelo simplificado, no está tomando en cuenta un factor económico que nosotros analizamos desde el principio en la categoría de toda acción y que no podemos excluir de ninguna acción económica: el tiempo. Si ustedes introducen el factor tiempo en sus valoraciones, van a descubrir por qué al principio sube el valor, porque al principio lo que ustedes están ahorrando con la combinación de trabajo es tiempo. Y en el momento en que dejan de ahorrar tiempo eficientemente, es cuando comienza a caer el valor marginal del tiempo empleado. ¿Me explico? Entonces, el problema aquí, fundamental, es que en todo análisis tenemos que emplear las categorías correctas. Tenemos que analizarlo desde el punto de vista de que lo que yo les decía, que hay que tener en la mente siempre como las tablas de multiplicar, que es fin, medio, valor, utilidad, estrategia, tiempo. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Aunque yo haya construido un ejemplo donde dije que solamente 2 factores y solamente voy a pensar en 2 factores, esos 2 factores ocurren exactamente igual. A partir de fines, medios, tiempo, el tiempo está involucrado. Y el hecho de que el tiempo esté involucrado es lo que me permite a mí explicar económicamente por qué al principio la productividad sube. ¿Por qué es interesante insistir en este tema? Porque ¿cuál es el problema de los modelos de equilibrio simples? Que no pueden. Matemática como tomando tiempo, no puede. Bueno, se puede, pero es muy difícil. Pero el tiempo económico no. O sea, Este es el otro. El tiempo lo puedes tomar en cuenta. El tiempo económico, que es subjetivo, no. De hecho, sería un modelo estocástico increíblemente complejo. Porque tendría que darle un factor de estimación del tiempo de cada uno de los agentes diferentes, sin conocerlo. Entonces tendría que estimarlo estocásticamente. Podrías lograr un modelo descriptivo, pero eso es todo. No sería predictivo en ningún sentido. Y según nos dicen los teóricos de ese tipo de modelados, los modelos son válidos porque hacen ¿qué? pronóstico, exactamente. Entonces, ese es el problema. Esencialmente, los modelos de equilibrio estático, o sea, los modelos de equilibrio, tienen el problema que no toman en cuenta el tiempo. Si yo me pusiera estricto en la lógica del modelo que yo acabo de emplear, yo me volvería un 8. Claro, normalmente cuando me lo explican como un modelo de equilibrio, me dicen aquí sube y aquí baja. Pero la gran pregunta es, ya va un momento, ¿por qué sube? Que no debería.
No, porque baja es muy fácil. ¿Pero por qué sube? O sea, si estoy agregando a valor marginal fijo, valor marginal decreciente, ¿por qué sube? La producción no debería. Ah, no, bueno, porque el tiempo, estoy ahorrando tiempo. Ah, bueno, pero un momentico. O sea, en el modelo el tiempo no existe. O sea, el tiempo lo estoy suponiendo. Eso es la explicación. Sí, de acuerdo, esa es la explicación. Pero esa explicación no es fácil de modelar. Es una cosa muy sencilla y es increíblemente difícil de modelar. ¿Ves? Ese de nuevo es el problema de los modelos. No es que sean inútiles, no es que no expliquen, no es que no sirvan para ciertas cosas. Bueno, hay quien dice que si son inútiles no sirven para nada. Pero no es que no se puedan utilizar, sino que siempre hay que tener claro cuáles son los problemas de ese lenguaje. De los límites. Me gusta más como lo dijo Ludwig. Me voy a sumar los límites de ese lenguaje. Porque, por ejemplo, la teoría esta famosa del pleno empleo de Keynes entra en conflicto, por ejemplo, con el rendimiento marginal decreciente. Sí, de hecho, la teoría del pleno empleo de Keynes sí obviamente entra en contradicción con el rendimiento marginal decreciente. Y ese es el otro lado de la explicación del problema del rendimiento marginal decreciente. ¿Okay? Ahora, saliéndonos del factor tiempo, que de verdad quería introducirlo, vamos a suponer que tenemos algo en lo cual cada vez que yo introduzco, yo sigo introduciendo unidades del elemento variable y la productividad sigue subiendo. Nunca llega a un óptimo y nunca cae. Sigue subiendo. Está bien, obviamente. Estaría ahorrando tiempo todo el tiempo, ¿no? Bien. Pero para que eso sea posible, si hago, la ecuación tendría que seguirme el piso de arriba, para que eso sea posible, ¿cuál sería la capacidad productiva del factor fijo? Infinita, ilimitada. O sea, ni siquiera a finales del siglo XIX con el modelo El terreno tiene infinita cantidad de papas que cosechar. No, ya va, pero este terreno sí. O sea, para que si yo sigo metiendo trabajadores y sigue metiendo cada vez más papas, tiene dos características. Primero, el terreno tiene infinita cantidad de papas a cosechar y segundo, el terreno es como en las películas de Harry Potter, las tiendas de campaña. O sea, es como la tarde. Salvo los trabajadores y producto máximo. Bueno, sí, perfecto, pero ya cambiaste el contexto de la acción, depende de las máquinas, el capital, siempre vas a llegar al óptimo y después vas a entrar en decreciente. Pero lo que yo el terreno es como la tarde, ¿recuerdan? Doctor Who. ¿Quién es de la BBC? Okay. Es una serie muy famosa de ciencia ficción, pero por Harry Potter sí. Sí, es una película de Harry Potter. La TARDIS es una nave espacial que es más grande por dentro que por fuera. Por fuera es como una cabina telefónica. Por dentro es una nave espacial gigantesca, Doctor Who. Tiene esta piscina. Entonces, bueno, el punto interesante es que el terreno tendría que ser así. Para que en un terreno de este tamaño pudieran entrar físicamente número ilimitado. No solamente tienen que tener capacidad productiva infinita de papas, ya es mágico, sino que además tiene que ser posible meter más trabajadores. De hecho, es bastante difícil de concebir. Pero, ok, de acuerdo, vámonos a Narnia. O sea, la magia existe. El punto es, la magia existe. ¿Cuál es el problema aquí? Desde el punto, inclusive, con la magia existe. Vamos a incluir la magia en el modelo. ¿Por qué razón no puede ser? Ni siquiera con magia puede ser. ¿Qué falta? Sí, no, el tiempo está ahí. ¿Qué falta? ¿Por qué razón esa combinación no es una combinación económica? Porque no es escaso. Porque no es escaso, no es un bien económico. Las papas infinitas no tendrían valor económico. El terreno con capacidad productiva infinita, irónicamente, no tendría valor económico. Tendría curiosamente valor estratégico militar, podemos hacer una guerra si fuera el único. Para sacarlo, pero no tendría valor económico porque produciría papas infinitas. La única forma de darle valor
valor, y de nuevo me encanta el ejemplo de la guerra por el único terreno de poder infinito en el mundo. Muy claro, eso sería, ya estoy inventando una cosa, de verdad, estilo Napoleón, una guerra por controlar el terreno de papas infinitas mágico. Bien, sin embargo, tiene sentido económico, porque si alguien lo controla, excluye a los demás del acceso a ese recurso infinito, y por lo tanto lo convierte para los demás en qué? En escaso, automáticamente le acaba de dar valor. ¿Me explico? Se convirtió en un monopolista. Perfecto. Entonces, incluso si yo incluyo en mi modelo la magia, sigue funcionando la teoría económica. Pero con el agregado de Por que supuesto. no existe el monopolista que no. No, supongamos que no existe el monopolista. No existe el monopolista. Todos tenemos libre acceso al terreno de papas infinitas. Las papas no son bienes económicos. O sea, no hay escasez, no son bienes económicos. Si todos tenemos libre acceso al terreno, porque además toda la humanidad puede cosechar papas ahí, pues no se entorban uno a otro, entonces las papas no son bienes económicos, son bienes libres. Las papas no tienen ningún valor económico, nadie va a pagar nada por unas papas. Cualquiera se agacha y agarra un líquido. ¿Sí? Como el aire, nadie tiene que pagar por aire porque respira. Exacto. Sin embargo, una pregunta, ¿bajo qué condiciones tú pagarías por aire? Yo los pagué. Yo pagué $5. Bueno, si mi No. en oficina para que me sentaran en una silla por la presión de aire. Sí, un Nueva Delhi. Bueno, depende. Allí ese aire me resultó un bien económico. Perfecto, porque era escaso. Era Bueno, escaso. la solución más obvia, ¿ok? Porque estas son soluciones sofisticadas, porque por ejemplo aire limpio, aire frío, aire disponible, ya son características especiales del aire. Pero en Marte, por ejemplo, tendrías que pagar por aire. Ok, sin necesidad de ir tan lejos, si tú quieres respirar bajo el agua, tienes que pagar por el aire. O sea, si tú quieres respirar bajo el agua, ahora fíjate que tú tienes que tener un fin propio tuyo, quiero respirar bajo el agua, entonces quiero estar bajo el agua y seguir respirando. Ese es tu fin. Tú demandas aire bajo el agua. Bien, ¿de qué manera te van a proporcionar aire bajo el agua? Hay varias formas. Podemos usar un traje de uso y lo hacemos bajar por presión con una tubería, podemos utilizar un snorkel con un sistema de combinación de gases. Eso ya solucionando a lo largo del tiempo porque hace siglos que la gente quiere respirar bajo el agua. La pregunta es la siguiente, ¿eso tiene valor económico porque hay que trabajar para meter el aire comprimido en las bombonas y fabricar el snorkel, el sistema y la válvula y los reguladores e investigar? No, es lo contrario. O sea, Exactamente, los niveles económicos, eso es nada. No, pero es exactamente al revés. El ejemplo típico de las perlas. Sí, es el ejemplo típico de las perlas, pero me gusta más el del snorkel. No sé por qué me encanta el del snorkel. El problema fundamental es el siguiente, el aire bajo el agua tiene valor y hay que pagar por él, porque hubo que trabajar para fabricar las bombonas de presión y todo lo demás, sí o no. Aparentemente la mayoría de la gente Un respondería marxista diría que sí. perfecto, un marxista por ejemplo diría que sí, porque fue trabajo, pero por ejemplo alguien podría decir no, porque hubo que involucrar capital y conocimiento y lo que sea. Bueno, todo eso es falso. La razón por la que hubo gente trabajando en producir snorkel, investigar y hacer equipos que le permitieran a la gente respirar bajo el agua es porque había gente que estaba dispuesta a pagar para respirar bajo el agua. O sea, las cosas demandaba un bien, pues. demandaba un bien. ¿Cuál es el valor marginal del equipo de respiración bajo el agua? Porque eso es interesante. De nuevo, si el equipo de respirador bajo el agua, su costo de producción es mayor que lo que la persona que más demanda de todas, respirador bajo el agua, está dispuesta a pagar por eso, el equipo es submarginal. Tecnológicamente es concebible, pero económicamente no es realizable. ¿Me explico? Perfecto. Es submarginal. ¿En qué momento se vuelve marginal? Cuando alguien puede pagarlo. Entonces, hay un ejemplo clásico, porque por ejemplo, cuando uno en Venezuela intenta hablar de economía, uno de los problemas con los que se tropieza, diferente al que se estaban pensando, pero por el estilo, este sí es de verdad de conocimiento, es que el problema es que en el lenguaje común en español, la palabra marginal la usamos de una forma muy extraña. Despectiva. Cierto, pero aparte de despectiva, cuando yo digo que es muy, porque podía ser despectiva y no ser extraña. Extraña porque la usamos, por lo menos desde el punto de vista de los economistas, al revés. Es decir, marginal para los economistas
marginista es lo que está dentro del margen. Y submarginal lo que está fuera del margen. Y si pensamos en el significado de la palabra desde su etimología, eso tiene sentido, no es ningún artificio loco de la economía. Tiene bastante sentido. Ahora, en el lenguaje sociológico y en el lenguaje común, coloquial, tanto el lenguaje sociológico como el lenguaje coloquial, marginal es que está fuera del margen. Insisto, es raro. O sea, es mucho extraño. Pero el ingeniero marginal es algo que está, que es irrelevante. Por ejemplo, que es irrelevante. Marginal debería ser lo que es relevante. O sea, lo que está dentro del margen de lo relevante. Y submarginal lo que es irrelevante. Lo único que usamos la terminología sí somos los economistas. Perfecto. Claro, en matemáticas se habla de margen por aproximación, y ahí sí tiene sentido como lo dicen los ingenieros. Marginal es lo que está fuera del margen de lo que tiene significado. Pero para los economistas eso sería submarginal. ¿De acuerdo? Pues no se les olvide que cuando hablamos de margen en economía, marginal es lo incluido, lo que no está incluido es submarginal, por debajo del margen, fuera de la frontera, del otro lado del muro de Trump. Pero entonces cuando dice rendimiento marginal decreciente, Precisamente lo que está incluido se va moviendo hacia abajo hasta que llega un punto en el cual ya no es margen. Perfecto, ese es el punto. ¿Okay? El rendimiento marginal es decreciente. Eso te explica cosas como, por ejemplo, por qué razón aumentar los salarios por decreto es idiota. Porque no puedo incrementar por decreto el aporte marginal del trabajo de los trabajadores. Como no puedo hacerlos más productivos, al aumentar el salario voy a producir otra serie de efectos de distorsión. o sea, eso es muy sofisticado. Es un control de precios. Eso es preciso, eso es un control de precios, y todos los controles de precios generan el mismo tipo de distorsiones. En las próximas clases vamos a hablar de eso. Y va a ser muy divertida. Bien, 9:45, ¿verdad? Bien. No, 9:45 termina la clase. No, tranquilo. Yo sé que no son las 9:45 todavía. Sí, no, estamos bien, estamos súper bien. Bien, perfecto. ¿Qué ocurre entonces? Alcanzamos un óptimo, estábamos claros en eso. Les decía yo, otro ejemplo de margen que es interesante para esto, que en Venezuela tiene que ver con el problema de que si es marginal o submarginal. Porque, por ejemplo, tú le dices a un venezolano típico que la producción de petróleo venezolano es marginal y se ofende. No, precisamente estoy diciendo que el grueso del petróleo venezolano es barato de producir y por lo tanto se puede vender. Claro, no toda. En este momento, como el precio bajó a 38, 38.42, depende, más o menos por eso estamos viendo, hay producción venezolana potencial, o sea, tecnológicamente posible, que en este momento es económicamente inviable. O sea, hay bitúmenes extrapesados que tú los puedes explotar, o sea, sacar, y los puedes mejorar y convertir en petróleo liviano, que es el que cuesta 38, no es cualquiera. El petróleo liviano con un marcador. El que sirve para la refinería. Correcto. El problema de las refinerías es que cada refinería está diseñada para diseñar un petróleo, un petróleo específico. Y cambiar el patrón de conversión de una refinería puede ser más costoso que construir otra refinería nueva. Por eso no han podido vender. Bueno, ese es uno de los puntos interesantes. Pero, sin embargo, hay refinerías en el mundo que tienen patrón de refinación variable. Normalmente son chiquitas. ¿Okay? Son interesantes. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es, por ejemplo, esto que yo les acabo de decir, si ustedes ya entendieron bien, de verdad bien, no en el sentido matemático, de verdad bien, el problema de margen, entienden, por ejemplo, por qué en el mercado petrolero es tan importante desde el punto de vista económico ese problema técnico. O sea, ¿por qué el hecho de que sea más costoso, en la mayoría de los casos, cambiar el patrón de refinación de una refinería que construir una refinería nueva, genera significado económico importantísimo, porque varía dramáticamente el margen. O sea, porque si yo solamente puedo refinar en esta refinería este petróleo de aquí, y no este petróleo de aquí, este petróleo de aquí y este petróleo de aquí, que no son para el contexto de esta refinería homogéneos y perfectamente intercambiables, no es el mismo margen. ¿Me capta? O sea, de nuevo, no, eso es tecnología, no es economía, no, momento. Eso es aplicación de la información tecnológica al contexto de una acción económica específica. Desde el punto de vista de una refinería que solo refina determinado patrón de refinación, que solo refina cierto tipo de petróleo, el único petróleo que tiene los marginales es todos los demás petróleos son submarginales, porque ahí no se puede meter.
O sea, así de simple. Es como si yo dijera que yo fabriqué un automóvil que necesita funcionar con gasolina de 95 octanos. Bueno, maravilloso. Si le meto 83 ruedas, bueno, no, pistonea, pero ruedas. Okay. Ahora, si la respuesta es no, ni siquiera enciende, bueno, entonces el petróleo, entonces es gasolina de 95 octanos. De 93 no arranca. No es así. Sabemos que podría rodar. Tendría costos agregados, pero en el caso de la refinería sí. En el caso de la refinería, o es este petróleo o no hay ningún otro. O me construyo otra refinería, o le cambio el total de refinación, que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está el margen? En la unidad relevante, en la unidad perfectamente intercambiable. Por eso es que los mercados como el petróleo generan fenómenos tan extraños. Porque, por ejemplo, ustedes dicen, hay algunos economistas a veces, me encanta cuando los escucho. No, bueno, es que en este momento hay sobreproducción de petróleo, eso es cierto. Pero es que esa sobreproducción de petróleo va a refinerías específicas. O sea, esa producción de petróleo va a refinerías específicas. Entonces resulta que hay tipos de petróleo al cual no se está produciendo lo que se podría refinar. Y hay otros en que se está produciendo más de lo que se puede refinar. Entonces, el asunto es un poco más complicado cuando el bien no es homogéneo y perfectamente intercambiable. Pero hay que saber de qué estamos hablando. O sea, no tenemos que ser ingenieros petroleros ni geólogos, como es por cierto el profesor Romosa, que es geólogo, pero sí tenemos que tener la suficiente información técnica para que nuestras valoraciones económicas sean adecuadas al contexto de la acción. Entonces, vamos de nuevo al petróleo. Sin entrar en detalles de refinerías y demás, vamos a suponer que hay refinerías suficientes. No es cierto. Sabemos que a la hora de analizar un caso real eso no es cierto. Pero, ¿cuál es el petróleo venezolano que en este momento se puede producir? Aquel cuyo costo de producción esté por debajo de cuánto. ¿De su precio de venta? No. Sí, su precio de venta. ¿Están seguros? ¿Están seguros? De nuevo, váyanse de nuevo, porque ya le hemos hablado, a las categorías fundamentales con las que ustedes trabajan. Díganme una cosa, los fines, ¿en qué lugar en el tiempo están? Los fines. Los fines, ¿en qué lugar del tiempo están? En el futuro. Excelente. ¿Cuándo produzco yo petróleo? Hoy. ¿Y ese petróleo cuándo se va a vender? Entonces el problema no es el costo de producción y el precio de venta actual. El problema es la relación entre el costo de venta, el costo de producción actual y el precio de venta esperado. Pero también porque uno espera o uno supone que en el futuro el precio se va a mantener más o menos así y por eso uno... Depende cómo hagas Ya evalúe. Espera un momento porque yo no puedo creer que tú hayas dicho eso. No, específicamente Luz, eso hubiera estado a cualquier más. Ya. Tú me acabas de decir que tú normalmente esperas que los precios se mantengan inalterados. O sea, cuando tú no estás tomando... Vaya. No yo no puedo conocer los precios del futuro. Precios que yo conozco el precio de hoy. Entonces, cuando yo voy a invertir, yo espero o yo supongo que los precios se van a mantener así. Si yo no sé de antemano, yo sé que los precios cambian, pero yo no sé de antemano cuánto van a cambiar. Perfecto. Cuando tú haces una proyección de inversión, vamos a ponerte de economista práctico, vas a hacer un proyecto de factibilidad. ¿Okay? En Venezuela actualmente para una tienda. Vamos a tardar, yo sé perfectamente dónde quiero llevar. Vas a tardar 6 meses en poner a funcionar la tienda. ¿Qué precios de venta estimas? ¿Qué precio de venta? ¿Qué precio de venta estimas para los productos que vende la tienda? ¿Iguales a los precios actuales? O sea, si yo por ejemplo tengo aquí, si yo estoy en una economía donde yo veo que los precios varían poco, yo puedo decir, bueno, más o menos van a hacer eso, o yo puedo decir, bueno, ponte que cambien 10% de aquí al precio actual y bueno, con eso yo digo, bueno, ¿será que el negocio es rentable? Bueno, sí, entonces yo voy. Manejas un rango de variación. En Venezuela hoy en día, ¿cuál sería tu rango de variación para 6 meses? Exacto. O sea, el acumulado de inflación, ¿cuál es la misma? No, es que por eso se lo estoy preguntando específicamente a Ludwig, porque yo sé lo que Ludwig me va a responder.
que es que ni siquiera se atreve a proyectar la inflación hacia adelante porque no sabe cuándo se va a acelerar o a desacelerar. No se detengan, estamos en hiperinflación, la hiperinflación pega frenazo. Pero además, él no se atreve a aplicarle el promedio del índice general de los precios a una cesta específica de precios diferenciados, porque unos precios se mueven a mayor velocidad que otros, y a velocidades relativas que van variando. Entonces, para poder hacer esa estimación especulativa del futuro, ¿qué necesita? Conocimiento empresarial de ese mercado específico y de sus condiciones. Intuición empresarial, eso es la empresarialidad. La capacidad de adivinar el futuro correctamente de forma intuitiva a partir de datos conocidos. Sí, efectivamente, los empresarios sí son capaces de adivinar el futuro. Cuando no lo logran hacer, quiebran. Y la pega, pues. Una lotería. Pero no es una lotería. De nuevo, ya si nos salimos, ¿por qué la escuela austríaca trabaja con la empresarialidad y se empeña en estudiarla, considerando todos los problemas que tiene, y en muchas otras teorías económicas rechazan el concepto de la función empresarial? Porque es más fácil estudiar todo si sacando la función Porque es muy difícil introducir la función empresarial en el sistema. No solamente por el factor de incertidumbre, es porque conceptualmente, es casi imposible de modelar. Pero los modelos nunca te van a dar. Cuéntame. Por eso es que hay algunos que yo los llamo los brujos. Porque cuando tú le vas a plantear un negocio, el plan de negocio. De acuerdo. Y resulta que yo creo mucho en la intuición. De acuerdo, es que la intuición es la clave. Porque si diga y no es la intuición. el plan de negocio se construye, la intuición es una de las herramientas con las cuales tú puedes construir plan de negocio. Claro. Planificar no es malo, lo malo es planificar de manera general, pero todos planificamos nuestras acciones. De acuerdo, plan es uno de los elementos en que se subdivide nuestro estudio de la acción. Prospección, ¿qué? De eventos futuros. Por eso todas las grandes empresas tienen también su departamento de investigación, precisamente en la medida en que más conozco mi mercado, o sea, más puedo Existen hacer una herramientas, prospectiva. de acuerdo, existen herramientas que se pueden utilizar para aguzar o mejorar el conocimiento intuitivo del mercado. Por ejemplo, son las herramientas de mercadeo. Yo puedo hacer estudios de mercado, pero es que el problema es que los estudios de mercado, desde el punto de vista estrictamente científico, no me van a resolver la falta de intuición. Cuando se hicieron los primeros estudios de mercado sobre los teléfonos celulares y nadie tenía un celular, los estudios de mercado demostraban que nadie quería tener un teléfono celular. A nadie le interesaba ese aparato. ¿Bien? Y además era bastante lógico. Ahora, fue curioso porque sí hubo unas pocas personas, sobre todo en determinado rango de edad, en ese momento que les pareció interesante el producto. Eran muy jóvenes, por cierto. Y una de las teorías de uno de los estudiosos de mercadeo que estudió este caso específico, en el caso de Motorola y Nokia, llegó a la conclusión de que las personas a las cuales el aparato les parecía interesante habían sido aficionados a ciertos, o habían estado expuestos como aficionados a ciertos productos culturales de la ciencia ficción. Por ejemplo, Star Trek. O sea, los tipos que vieron los tipos que vieron al capitán que dice "Beam me up, Scotty", con este aparato les parecía interesante tener un teléfono móvil. Pero por ejemplo en el carro no les parecía interesante. A mucha gente le parecía interesante en el carro por razones prácticas, pero la inmensa mayoría del público potencial no quería tener un teléfono móvil. Yo no quiero andar por ahí que mi esposa me pueda localizar. No, en serio, o sea, les parecía inclusive una mala idea un teléfono móvil. Sin embargo, bastó que Motorola insistiera, se peleara con los gobiernos, lograra conseguir la banda, Nokia se la adaptara y la gente viera teléfonos celulares para que todo el mundo quisiera uno. ¿Por qué razón en los estudios de mercado, incluso en los cualitativos, que es peor, porque los cualitativos son como que es un método mucho más interesante, que tiene muchos más elementos distintivos, no aparecía la demanda que iba a aparecer en cuanto vieran el producto, porque no sabían de qué rayos estaban hablando? O sea, hay cosas, porque así funciona el cerebro humano relaciona cosas. O sea, no tenían con qué relacionarlo. Jamás en su vida habían visto una persona hablando por teléfono con un aparato o sea, su imaginación de concebir el aparato les parecía que era mala idea, no les gustaba.
el suplementación no te varía, pero la capacidad empresarial, lo que te dice a ti son cosas muy curiosas. Por ejemplo, los estudios que hizo IBM sobre las computadoras personales, le decían que la demanda iba a ser muy baja. Y hoy en día todos las cargamos o sea, no es posible, los seres humanos cuando no conocen algo, no tienen con qué relacionarlo en su vida y no saben si lo van a demandar o no. Así funciona nuestro cerebro. De hecho, eso no nos lo dice la economía, sí, nos lo dice la neurociencia, pero ¿por qué a los austríacos nos fascina tanto el tema? Porque un famoso austríaco hizo una serie de aportes seminales en el campo de la teoría psicológica para entender desde el punto de vista del orden espontáneo el por qué el axioma de la acción efectivamente es axiomático. Porque realmente el hombre actúa como actúa. O sea, más allá de la economía, ¿por qué el hombre actúa como actúa? Bueno, porque piensa como piensa. Eso no es necesario entenderlo para desarrollar economía, pero es útil. Es decir, apoyarse en otras ciencias no es indispensable, pero es muy útil. Bien, para seguir con nuestro tema de hoy, sin desviarnos demasiado, y todas estas relaciones son interesantes, una vez que lo que supuestamente entendimos ahora, y que esta vez sí coincide con las lecturas que ustedes hicieron antes de la clase, hicieron sus lecturas. Bien, una vez que ustedes han entendido eso, pueden pasar muy fácilmente al siguiente punto. Que de nuevo estábamos hablando del cuento petrolero. Entonces, ¿cuál es la producción submarginal? ¿Cuál es la producción marginal? Bueno, en función de mi estimación razonable del precio futuro, la producción marginal es la que yo puedo producir eficientemente sin perder. Entonces, ya va, un momento, usted me acaba de decir que el margen puede ser subjetivo. Sí, eso es lo que acabo de decir. No solamente puede ser, el margen es subjetivo por definición. O sea, como todo en economía, ¿sí? Es economía subjetiva y marginal. Pero es que el margen, a su vez, es subjetivo. Porque la relación entre, por ejemplo, costo de producción y precio de venta ocurre en el tiempo. O sea, para yo decir que esta producción es marginal o submarginal, tengo que referirme al precio de venta futuro con el costo de producción actual. Además, mi costo de producción actual lo conozco hoy, pero no sé si va a ser el mismo mañana. O sea, por ejemplo, cosas que eran fáciles de adelantar sobre el mercado petrolero. La gente los economistas, los pseudo expertos petroleros, en el caso de Venezuela, que decían cosas como, por ejemplo, la producción por fracking, cuando ahora que bajó el precio se va a desmoronar. O sea, no, por supuesto que no se va a desmoronar. Hay una larga lista de factores por los que no se va a desmoronar, pero el más obvio de todos era que en el momento en que el precio estaba más alto y se estaba aumentando la producción de todas las formas de explotación petrolera, con el único problema de las refinerías, que era entre otras cosas lo que seguía impulsando el precio hacia arriba, los cuellos de botella. Cuando tenemos teoría del capital los estudiaremos. El alquiler de equipos y maquinarias, ¿cómo estaba? Había mucho más demanda que oferta, ¿verdad? En lo que se desplomó el precio y se redujo la producción en ciertas áreas, ¿qué pasó con todas esas inversiones que se hicieron para fabricar más equipos y maquinaria? Se paralizaron y se desmoronó. Ellos que son ingenieros saben de lo que estoy hablando, no necesariamente de verdad, pero es idéntico. Se detuvo la construcción. Cuando todo el mundo estaba construyendo, ¿cuánto costaba alquilar una grúa? Entramos en recesión, ¿cuánto se habrá costado alquilar la grúa? Se fue para el piso. Por favor, alquílame. Claro, te la voy a dar. Manténmela ahí. Este es otro tema. Ahí. No me la devuelvo. Bueno, el punto es eso. Pasa lo mismo en la industria petrolera. Entonces, una gran cantidad de costos de producción al caer se desmoronaron. Por eso es que el margen se movió en un sentido favorable en muchas áreas de producción. Cuando ustedes entienden correctamente el concepto de margen, lo pueden aplicar a los diferentes elementos de la economía aplicada, donde valga la triple redundancia, se aplica. Se pueden aplicar los otros, que no voy a aplicar. Bueno, el punto es que siempre
tienen que trabajar en el contexto de la acción, ¿ok? Con las unidades relevantes y con la información apropiada. Entonces, por ejemplo, el contexto de la acción les dice a ustedes qué es lo que es y qué es lo que no es. Les pone el ejemplo de la refinería. Esta refinería usa determinado patrón de producción. Ah, bueno, entonces, en ese contexto de esa acción, el único petróleo que tiene valor marginal para mis efectos es el que entra en esa refinería. Claro, por supuesto, como de esa refinería sale gasolina, con muchas otras cosas, pero sale gasolina, y de las otras refinerías también, el valor marginal de la gasolina es totalmente diferente al valor marginal de los petróleos que entran en las diferentes refinerías, y por eso se producen el tipo de cuellos de botella que se producen en esa industria. Es una industria que se distingue por sus cuellos de botella. Hay otras industrias que no. Eso es lo que nos permite manejar correctamente la teoría, o sea, aplicar correctamente a la economía aplicada. Y además, si manejamos correctamente la teoría, si dominamos correctamente la teoría, sabemos cuáles son las preguntas que tenemos que hacer cuando trabajamos en economía aplicada, cuando queremos estudiar algo. Entonces, sabemos cuáles son las cosas que yo necesito entender, necesito conocer de ese mercado específico, de ese caso específico, para yo poder hacer análisis económico. Sí, es cierto. Para yo poder hacer análisis económico, economía aplicada en un área determinada, tengo que conocer datos específicos de esa área determinada. ¿Cuáles? Los que son económicamente relevantes. No es cierto, como dicen algunos economistas desde la gráfica del mercado petrolero, por ejemplo, el mercado petrolero es totalmente diferente a cualquier otro mercado, ¿no? En el mercado petrolero operan exactamente las mismas leyes económicas que en cualquier otro mercado. Todos los mercados están sujetos a las mismas leyes económicas. ¿A qué es lo que no están sujetos? A las mismas condiciones materiales. Por ejemplo, en el mercado petrolero no es que no opera la ley del valor marginal de la misma forma, del rendimiento marginal decreciente. Es que hay un problema, por ejemplo, específico en el área de refinación, que son los patrones de refinación. Eso genera condiciones peculiares. Pero una vez entendidas esas condiciones peculiares, aplicamos correctamente la ley y hacemos correctamente el análisis. Y no olviden, todo en economía es subjetivo y marginal. Y toda conducta humana puede ser explicada en términos económicos. No solamente la acción, insisto. Yo sé que lo que estoy diciendo es polémico, hay gente que dice que no es cierto. Toda conducta humana puede ser explicada en términos económicos, porque la inteligencia de la que se deriva la acción es un producto evolutivo. Y la evolución, la selección adaptativa, es un proceso económicamente eficiente. O sea, lo menos eficiente es lo que no se adapta. ¿Qué es lo más eficiente? Adaptarte a las condiciones del entorno, ¿cierto? Tener mucho viejo no es eficiente. Depende de las condiciones del entorno. No, depende de las condiciones del entorno. Es que es una selección natural, tendrá que ser que track fuera. Ya, pero fíjate, por ejemplo, tú me acabas de poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver, algo que yo garantizo que él se sabe. La palabra Senado romano, ya te adelantaste, viejo, ya va. ¿Para qué son? No es cierto. No, ya va, espérate. ¿Para qué son útiles los viejos de las sociedades humanas? Para transmitir experiencia. Tienes conocimiento de cosas, ¿verdad? Que tú de repente no tienes. Son el mecanismo, primero son un almacén de información. No necesariamente. Un historiador y una biblioteca pueden hacer esa función. No. Espera, ahí voy. No, esa específica función no puede. Me explico. Hay conocimiento, esto ya lo vimos. Hay conocimiento práctico y hay conocimiento teórico. ¿Okay? Los ancianos siguen siendo útiles porque tienen experiencia acumulada. ¿Okay? Entonces, copiamos, aprendemos de su experiencia. Claro, ¿okay? Hay ancianos que son útiles porque tienen experiencia acumulada útil. Ancianos que no son tan útiles porque su experiencia acumulada no es muy útil porque en su vida no es nada de cierto objetivo. Pero por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de un historiador y me gusta concluir la clase de hoy con eso. ¿Saben en qué se parece un historiador a un empresario?
trata de identificar el futuro. No, es exactamente al revés. Los empresarios tienen que especular el futuro. Los historiadores tienen que especular el pasado. ¿Okay? O sea, el problema de la historia es que yo puedo... O sea, la historia tiene tres problemas interesantes. El primero de ellos es que los datos no existen. ¿Cómo que los datos no existen? Entonces los datos históricos. No, pero es que los datos históricos son opiniones. Las opiniones de la gente que vivió en esa época y que dejó registro. Pues son opiniones. O sea, un dato puede ser, por ejemplo, el número de soldados de un ejército. Eso no es una opinión. Su capacidad combativa ya es una opinión. O sea, el grueso de los eventos históricos son un conjunto de opiniones que quedaron registradas de una forma o de otra. Problema número uno. Problema número dos. La data siempre es, esa comillas data, siempre es enormemente incompleta. ¿Por qué? Además es imprecisa, pero es que además siempre es incompleta por definición. Porque no tenemos información histórica completa de lo que pasó el día de ayer. Muchísimo menos tiempo atrás. Y el tercer elemento es que no tenemos lo que se llama la experiencia compartida. O sea, para mí es bastante fácil. Yo estoy en Caracas, voy caminando por la calle y yo me imagino con buenas probabilidades de acertar lo que piensa la gente. Por ejemplo, tú te montaste en una camioneta y descubriste que tenías unos compatriotas a los cuales te costaba trabajo interpretar lo que pensaban, porque de pronto viste que te faltaba el escenario de experiencia compartida. Sí, bueno, desde el punto de vista económico, que fines medios los puedes interpretar perfectamente, pero lo que te cuesta mucho trabajo entender son sus fines, por ejemplo, o sus experiencias o su interpretación subjetiva de incentivo, porque no tienes experiencia compartida. Bueno, este es el problema mortal del historiador, que mientras más se aleja hacia atrás, más trabajo le cuesta meterse en el cerebro, por ejemplo, de un romano. Total. Muy difícil meterse en el cerebro de un romano. No, pero perdón, hiciste una sugerencia la vez pasada, lo de Turquía, y yo me metí a buscar eso de Turquía, Ajá. y hasta entre los arqueólogos ahí hay discusión. Perfecto, interesantísimo. Hay una discusión fascinante, ¿verdad? Fascinante. Bueno, la primera cosa a los que nos lleva Robert Fittepe, les voy a decir por qué se los mencioné y terminamos con eso de la clase de hoy y ya estamos en hora. Bueno, terminamos justo a la hora, falta un cuarto para las 10. El Robert Fittepe demuestra una cosa que esta sí es indiscutible. Lo que llamamos la civilización empieza por lo menos en esta parte del mundo, en el rango de tiempo en que se construyó ese monumento. Existían ciertas capacidades que corresponden a ya las etapas iniciales de la civilización. En otras palabras, el asunto tiene por lo menos 3 a 5.000 años antes de lo que se estimaba. Pero eso no es tan sorprendente, porque eso cabía dentro de las posibilidades. Siempre dijimos que los principios de la civilización debían ubicarse entre 8 y 12.000 años. Decían, no, pero no, algunos arqueólogos pueden decir, no, 5.000 años. No, es muy corto para el desarrollo de todas estas habilidades, debe haber cosas anteriores. Bueno, pero entre las grandes discusiones es qué diablos es esta cosa. ¿Había o no había para construir ese monumento en agricultura? No hay discusiones, porque no es necesario que lo hubiera. Eso es un monumento religioso, tiene todas las características, pero realmente lo era. ¿Por qué se colocó eso ahí? ¿Qué diría un economista? Especulando. ¿Qué diría un economista? Vamos a suponer muchas cosas, pero lo primero que diría un economista es, supongo que el monumento debe estar relacionado de alguna forma con la existencia de intercambios pacíficos de mercado entre diferentes grupos. O sea, supongo que en ese lugar, o cerca de ese lugar, o en ese grupo humano, se comenzaron a desarrollar intercambios pacíficos entre diferentes tribus y culturas, y eso permitió el agregado que permitió primero obtener suficiente gente y desarrollar las necesidades de construir un monumento como ese. Por ejemplo, el economista diría, probablemente cerca de un mercado. No mercado como proceso, el mercado como lugar de división de trabajo, podemos división de trabajo. Ahora, no, eso es un monumento religioso, sí, pero es que los monumentos religiosos los explica la formación del mercado complejo. Porque entre otras cosas, un economista austríaco, no todos, pero la inmensa mayoría, te dirían,
Sí, pero es que precisamente el hecho de tener diferentes grupos humanos desarrollando intercambios pacíficos y no dentro de la misma tribu, o sea, el comenzar a desarrollar la gran sociedad, nos diría Hayek, requiere de una moral general común, una moral impersonal común. ¿Y cómo diablos hago yo que las personas se comporten así? O sea, ¿cómo logro que las personas de tribus diferentes que nunca en su vida se han visto no se maten en cuanto se ven unos a otros y realicen intercambios pacíficos? Necesito imponerles una moral común. Vivan en sociedad. ¿Cómo se les impone una moral común? Porque obvio, la conveniencia del intercambio pacífico es más o menos obvia, pero la dificultad de la xenofobia es enorme. Entonces, tú tropiezas con gente que nunca en tu vida has visto, lo primero que sientes es temor. Vaya, o sea, el perro dentro de su propia jauría está dispuesto a morir para salvar a sus compañeros de jauría. Pero en cuanto a un perro que no conoce, inmediatamente se pone aprensivo. Puede terminar peleando por nada, o puede que se mueran y no se peleen, pero inmediatamente se pone aprensivo. Somos un mamífero. O sea, el problema es idéntico. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo de ese monumento nos dice que tenían que haber mercados complejos. Eso es lo que haríamos los economistas. Y muchos historiadores que tienen, o arqueólogos que tienen y sobre todo antropólogos, sobre todo que están muy influidos por el marxismo, entran en crisis cuando se les dice eso. No tiene que haber... ¡No! Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo se podría haber desarrollado un monumento como ese si no existía un grado importante de división del trabajo? Y ese grado importante de división del trabajo requiere ya un grado importante de avance civilizatorio en el sentido de previamente tiene que haber comercio pacífico entre esos grupos humanos.